Muy buenas tardes, señoras y señores. Le damos la más cordial bienvenida a la ceremonia que otorgaremos en la calidad de profesor honorario a don Jorge Streeter Prieto. Esta ceremonia la realizaremos de manera híbrida, respetando los aforos establecidos por la autoridad sanitaria. Saludamos a los y las presentes en esta sala y a quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom y viéndonos a través de nuestro canal de YouTube a nivel nacional e internacional. Saludamos también a nuestras autoridades presentes. Comenzaremos esta reunión con las palabras de la profesora de nuestra facultad, señora Nicole Nemes Alaquet, quien fuera además destacada estudiante del profesor Streeter. Profesora, por favor. Señor decano, señor vicedecano subrogante, autoridades, profesoras, profesores, amigas, amigos. Queridísimo don Jorge Streeter. Lo recuerdo como si fuera ayer. Primera clase de Derecho Económico en marzo de 1993. No volaba una mosca. Dominaba la clase un silencio expectante. Cortaba al aire el movimiento una hoja de cuaderno o el rechinar de un lápiz mal tallado. Había ansiedad y cierto temor. ¿Cómo no? ¿Cuántas historias no se contaban acerca de su cátedra? Brillante, claro. Única, por supuesto, pero dotada, se decía, de una exigencia colosal. De las más complejas lecturas, verdaderas montañas a escalar, de exámenes orales imposibles de aprobar, cuyos detalles, por supuesto exagerados por los rumores y el paso del tiempo, se transmitían de generación en generación. Lo recuerdo también como si fuera ayer. Última clase de esa misma cátedra, en diciembre de 1993. Ojos bien abiertos, cabezas despiertas, sonrisas nostálgicas de la despedida que empezaba a trazarse, lágrimas asomadas por lo que ya se desvanecía, aplausos cerrados, vítores. Una honda emoción recorría la clase, un silencio que atesoraba las vivencias. ¿Qué expresaba ese silencio amable y agradecido? Expresaba que en el transcurso de un año un mundo se nos había abierto, uno al que nos invitó a entrar don Jorge Streeter desde su genialidad y humanidad, y en el que nos llevó de la mano, acompañándonos a crecer, cada cual desde su yo. Un mundo en el que se invitaba a pensar sin límites, pero cuidando la calidad y el ritmo del razonamiento, su cadencia. Uno en que se nos estimulaba a ser conscientes de la propia singularidad, en que se nos pedía hacernos las preguntas incómodas y se nos mostraba el error de contornarlas. Un espacio de desafíos, de diálogos socráticos, de actividades lúdicas, sí, las leyes como un juego, eso no lo habíamos vivido mucho en nuestra facultad antes, de lecturas iniciáticas, de incentivo equivalente a la participación de alumnas y alumnos. Un aula en que era el pensamiento del conjunto el que de manera entrelazada tejía, entusiasta y trabajosamente las respuestas a los problemas que el profesor nos presentaba. Y cuando ese colorido tejido de reflexiones se concluía, cuando se esbozaba una respuesta acertada, entonces el profesor sonreía levemente, señalando satisfacción. Ese año, que luego se repitió en el curso de Filosofía del Derecho, fue para cada estudiante de don Jorge la vivencia más intensa del proceso deslumbrante, aunque no por eso menos doloroso, del develamiento. Con don Jorge ninguna clase fue igual. Fuera la monotonía, fuera las letanías y repeticiones. Cada clase permitía adentrarse dentro de lo que él denominaba el arte del derecho. Ese arte de aplicar el derecho, de resolver un conflicto preciso y determinado en base a la capacidad de concatenar los argumentos del ser y del deber ser, argumentos dirigidos a una particular solución con lógica interna y externa. Arremangarse y trabajar el derecho, entender los casos a fondo, compararlos y disectarlos, ponerlos a prueba, experimentar si la solución era universalizable, volver a partir de cero, trabajo de científicos, a veces de poetas, otras tantas de jueces y juezas, talleres de artistas que las metodologías innovadoras y variadas que nos planteaba don Jorge nos permitían experimentar. Y con ello, el mundo desde el yo se convertía en el de nosotros y nosotras. Don Jorge nos enseñó Derecho Económico y Filosofía. ¿Qué disciplinas más distintas, se dirá? No tanto. Como nos lo recordaba en el curso de Filosofía, citando la metafísica de Aristóteles, el obrar y el devenir pertenecen por entero al dominio de lo particular. Don Jorge buscaba que desde las cosas surgiera la verdad, no desde las puras teorías. Prefería la inducción a la deducción. Y de ahí que el derecho económico resultara ser un experimento fascinante para adentrarse en las relaciones interpersonales,
en el fenómeno jurídico de Koyev y en sus contornos, en las preguntas acerca de por qué respetar el derecho o si el cumplimiento de la ley era una obligación jurídica o moral. Al intentar los estudiantes resolver el dilema entre la vigencia de la cláusula pacta sunt servanda y la aplicación in actum de normas de orden público para un caso particular del derecho financiero, el arte del derecho social. Don Jorge Streeter nos hizo clases, decía yo, el año 1993, en mi caso. Se sentaba ya la democracia en Chile. Eran años de bajos grados de conflictividad social, temperatura ideológica más bien fría, una fuerte propensión a mantener los equilibrios básicos. En palabras de Ricoeur, la lógica del conflicto a cualquier precio había sido sustituida a partir de los 90 por la del acuerdo a como de lugar. En ese contexto, don Jorge fue y sigue siendo un profesor comprometido con la democracia y la verdad. Compromiso que no solo se expresó en las herramientas que nos entregó para discernir, investigar, discutir, dialogar y cultivar la conciencia desde la comprensión, sino que también en su actitud personal. Esa que más de alguna vez calificó, yo no sé si en broma o en serio, como de anarquista socialista, de cuestionar lo establecido, de no reposar en la comodidad de lo dado, y de preguntarse una y otra vez, casi obsesivamente, por lo justo, y por sobre cómo se debe actuar frente al injusto. Desde su característica voz grave y a veces intimidante, con esas particulares expresiones informales que salpicaban repentinamente las reflexiones más profundas, la verdad la milanesa es que, y ahí aparece Arendt, o bien en tiempos de María Castaña se nos presentaba Platón, o había que hacer trabajar esto que está justo más abajo del pelo, nos decía don Jorge. Entre esas miradas penetrantes que buscaban respuestas de las cuales por turno huíamos, transmitiendo la responsabilidad al compañero o compañera de banca. Mientras eso pasaba, don Jorge no nos enseñó de manera lineal. Nunca. Permitió que los contenidos se develaran a través del diálogo, que se concatenaran de manera sorpresiva ante nosotros. Nos abrió espacio a la creatividad jurídica, a un poco de locura entre tanta estructura, a aceptar lo extraordinario como una posibilidad. Nos habló del principio del respeto recíproco y de cómo el respeto entre las personas, la consideración que nos debemos los unos a los otros, la acción justa hacia cada cual, son esas las fuentes de una convivencia buena. Al hacerlo, y en esos espacios, se configuraban teniéndolo a él de árbitro, de artista del derecho. Al hacerlo, don Jorge se develaba ante nosotros casi inevitablemente en toda su humanidad. Así lograba hacernos partícipes de su ser y encarnaba aquella frase de Guardini, a quien tantas veces citó: la auténtica actitud del hombre, de la persona diríamos ahora, es la de marchar desde el mismo hacia los demás. Así vivimos tantas generaciones, antes y después de la mía, muchas y muchos de quienes estamos acá homenajeándolo, desde lo académico o desde lo profesional, lo auténticamente humano en don Jorge, en su capacidad de estar fuera, entre y para nosotros desde lo más profundo de sí mismo. Don Jorge recordaba, reconocía y agradecía siempre a sus grandes maestros. Evoco sus referencias afectuosas, entre otros y otras, a los profesores Jacobo Jaulson, Alberto Baltra, Jorge Millas, y cómo mantenía fresco en su recuerdo lo bueno que le transmitieron. Esa es la belleza de la universidad, y esa es la particular belleza de esta universidad y de esta facultad. Ahora reconocemos nosotros a nuestro maestro, aquel formado por quienes le precedieron. De esa forma es que se construye la sucesión de pensamientos, de ideas, reflexiones y actitudes que a la larga conforman este verdadero halo infinito que es nuestra facultad. El maestro de nuestro maestro aquí homenajeado, don Jorge Millas, explicaba cómo la filosofía supone pensar las cosas en el límite. Decía: la lejanía del límite, se refería al límite del pensamiento humano, no es el salto repentino a las respuestas absolutas, sino la finura y profundidad del proceso intelectual que a ellas conduce. El maestro definía con esto, sin saberlo, a quien en ese momento era un discípulo que lo escuchaba con atención. Don Jorge, nuestro querido homenajeado en el día de hoy, usted nos enseñó a amar la profundidad y la finura del proceso intelectual, a apreciar el camino por sobre sus resultados, y por sobre todo, a entender el valor profundo de rehacer una y otra vez ese camino en búsqueda de las respuestas. Que las cosas sean todavía algo más, citaba usted a Simmel. Gracias, gracias mil veces, querido don Jorge. Gracias a usted el derecho fue mucho más. Para tantos y tantas que usted ha formado,
a través de décadas. Ha sido un camino de exploración de nuestras vidas y de encuentro con los demás. Ha sido el inicio del descubrimiento de otras disciplinas. Ha intentado ser un espacio de la búsqueda de la justicia en lo concreto y del ejercicio del arte del derecho. La genialidad de sus ideas, su generosidad y su entrega a la docencia han hecho que las cosas sean mucho más, y que nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sea e inevitablemente vaya a seguir siendo mucho más, pues está ahí usted presente en cada discípula y discípulo, y así a su vez en quienes ellas y ellos han sido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, profesora Neme, y escucharemos a continuación al profesor de esta facultad, don Domingo Valdés Prieto, quien también fue ex estudiante del profesor Jorge Streeter. Profesor, por favor. Es ciertamente un gran honor, señor decano, señor vicedecano, distinguidas autoridades públicas y académicas y colegas docentes de esta facultad, el poder referirme el día de hoy, mediante estas breves palabras, a nuestro querido y siempre recordado maestro, don Jorge Streeter. La ceremonia que hoy nos convoca es indudablemente un acto de justicia, mediante el cual esta facultad rinde homenaje debido a uno de sus más ilustres académicos. Cada cierta cantidad de años, indeterminados por cierto, cruza las aulas de esta facultad un alumno que sobresale entre los alumnos, un académico que brilla entre los académicos y un profesor que destaca entre los profesores y que alcanza la categoría de maestro. La primera notable cualidad que define un maestro es su amor a la verdad, la que le permite distinguir escuelas y autores de moda de aquello que es realmente perenne. Esta cualidad solo se alcanza después de un acabado y detenido estudio de los clásicos. Conversación silente que ha mantenido largamente don Jorge y que le ha conferido una perspectiva jurídica de amplios horizontes. Dicha decantación de los clásicos le permitió entrar en fluido diálogo con tratadistas y juristas de todos los tiempos, avisorando las viejas tendencias que muchas veces, revestidas de nuevos ropajes, emergen recurrentemente en los mares del derecho. Aristóteles advertía al inicio de la metafísica que lo propio del sabio es ordenar, y sin duda el maestro Streeter es un sabio, y ello trasunta su maestría. A través de sus lecciones nos mostraba el derecho como un orden, o bien como un todo que reclama un orden en función de los fines civilizadores que caracterizan el derecho, donde cada rama se imbrica en otra, dando lugar a una construcción razonable en continuo perfeccionamiento. A esta pasión por ordenar el derecho y sus contenidos, que le llevaba a la armonización de los diversos sectores de esta ciencia, se seguía el examen de un problema jurídico desde todos sus ángulos. El análisis exhaustivo y riguroso, que siempre debe fundamentar sus conclusiones en la razón, era aquello que nos enseñaba, puesto que el derecho se ha de asentar siempre sobre la razón. A las notas anteriores ha de añadirse el carácter interdisciplinario de la enseñanza del maestro, la cual no solo alcanzó la armonización de las diversas instituciones que estructuran el derecho, sino que se extendía a la economía, la filosofía y la historia, entre otros saberes afines, acreditando su indudable calidad de humanista. Así don Jorge nos enseñó a distinguir adecuadamente el derecho de la economía, mostrando que aquel no está vaciado de contenido y que por la misma razón no puede ser colmado con meras hipótesis o paradigmas económicos, como imaginan hoy algunos nobles profesores, o simplemente sustituido por una economía normativa, sino que el derecho
se haya anclado sobre principios fundamentales que le confieren sentido y contenido al mismo en atención a la persona humana. Por lo anterior, distinguía adecuadamente entre conceptos jurídicos y económicos, enseñando, por ejemplo, que el derecho de la libre competencia no es un feudo aislado y ajeno a las instituciones jurídicas fundamentales, y donde los principios generales del derecho no tienen cabida, planteándose así una pseudoautonomía de la libre competencia que ha llevado a algunos al extremo incluso de sostener que éste se rige por el derecho privado, cercenándolo totalmente del orden público del cual forma parte fundamental. Observa Tomás de Aquino en su inmortal opúsculo De Magistro que el acto de enseñar pertenece a la vida activa, si bien aquel requiere una contemplación de los contenidos enseñados. Don Jorge no ha relegado su actividad a la sola teoría, sino que a la par ejercía activamente la profesión de abogado, mostrando que la contemplación del derecho no se opone a la aplicación del mismo, sino que por el contrario, la práctica enriquece la teoría y la teoría potencia la práctica. Así sus clases nos brindaban a quienes éramos sus alumnos un contacto con un derecho vivo, dinámico y en continua evolución ante nuevos dilemas que exigían un retorno a los primeros principios, donde enfrentábamos argumentos de las más diversas escuelas y doctrinas, así como una jurisprudencia muchas veces en guerra contra sí misma. La amplia visión jurídica del maestro Streeter traspuso los límites de su cátedra de Derecho Económico 3, extendiéndose a la dirección del departamento correspondiente. Su infatigable labor no se limitó a la gestión ordinaria del mismo, sino que gracias a sus extraordinarios conocimientos de la ciencia del derecho, reformuló el programa del curso anual de legislación económica, dotándolo de una profundidad nunca antes vista, al engarzarlo con las fuentes del derecho y con los grandes tópicos de la legislación económica. De esta forma, en su calidad de director del departamento, confirió una sólida trabazón al señalado programa, el cual fue aplicado en nuestra facultad y al poco andar imitado por otras facultades del país. Quien pretendiera en aquel entonces aprobar Derecho Económico 3 debía demostrar acabados conocimientos de derecho administrativo, comercial y penal, toda vez que estos eran utilizados para la configuración de las materias enseñadas, mostrándose las materias del curso como un continuo de lo impartido en los mentados ramos, a la sazón ramos anuales y muy demandantes. Derecho Económico 3 era sin lugar a dudas en aquel entonces la prueba de fuego, lo cual explica la proliferación de leyendas en torno al examen correspondiente. Se habla todavía del milagro del alumno que presentándose con nota 1 había resuelto, con un coraje indescriptible, dar el examen con un rosario en sus manos. Y según se cuenta, don Jorge, al ver su nota, le habría dicho: señor, a usted solo un milagro podría salvarlo. Y el milagro se habría verificado al contestar el alumno correctamente, aprobando el examen. De más está mencionar la notable demanda que experimentó aquel rosario en los años siguientes. Terminaba aquel curso con un examen oral y público, en el cual participaban integrando comisión los 3 profesores que lo impartían, escuchándose entre estos interesantes debates jurídicos. Tales debates eran evidentemente el corolario y colofón de aquel curso, y por tanto ningún alumno dejaba de seguirlos. Semejante cátedra, hoy casi legendaria, iba acompañada de una cantidad de lecturas admirable y una discusión
diestramente guiada bajo el método socrático, lo que hacía de aquel curso una asignatura de excelencia, formativa y desafiante. Han pasado más de 30 años desde que fui alumno del maestro Streeter y también desde que comencé a desempeñarme como su ayudante en esta misma facultad, cargo que tuve el privilegio de ocupar por más de 8 años. Debo confesar que todavía las enseñanzas de la cátedra y las fundamentales lecturas que nos entregara el maestro Streeter resuenan en mi mente y vuelven a mi memoria cada vez que enfrento un difícil problema jurídico. Solo me resta reiterar una vez más mi enorme deuda y mi entrañable agradecimiento para con el querido maestro Jorge Streeter, por su generosa e indeleble labor docente, formando generaciones de abogados, y manifestarle la nostalgia que todavía evocan sus notables clases, su lúcido análisis jurídico y su inolvidable rigor metodológico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus bonitas y sentidas palabras. Si tiene cualquier noticia sobre el Rosario, por favor, comuníquese con el Centro de Estudiantes. Aprovechamos también de saludar a Vicky López, secretaria del Departamento de Derecho Económico, que durante muchos años trabajó también con el profesor Streeter y nos acompaña por Zoom. Hola, Vicky. Corresponde ahora escuchar a nuestro decano, el profesor Pablo Ruiz Tagle, quien hará la presentación del profesor don Jorge Streeter. La verdad es que estamos inaugurando en esta ceremonia las nuevas salas híbridas. Y como parte de esa tecnología, tenemos la capacidad de mostrar a los que están en la sala en este momento. Yo le pediría si la cámara puede hacer un giro para que ustedes vean quiénes son las personas que están presentes, y veo presentes muchos exalumnos y exalumnas, que han sido nombradas algunas autoridades, pero veo al ex vicedecano Jaime Irarrázaval, en fin, a la profesora Jimena Insunza, Nancy Yáñez, Analía Uriarte, el profesor Luis Cordero, al profesor y constituyente Fernando Atria, en fin, hay Mónica Rufat, sus familiares. La verdad es que es algunos de sus socios en su oficina, Patricia Núñez, que trabajó en Claro y Compañía con él, en fin, el profesor Miguel González, José Luis Lara, por supuesto el director del departamento. No los hemos podido invitar a todos por las reglas de limitación del aforo, pero sí tenemos 63 personas conectadas por Zoom, y me gustaría si puede mostrar con la tecnología algunos de los que están el profesor Cristian Maturana, Miguel Orellana, que creo que se han sumado en esta, si se puede poner acá, eso. Y entonces, Álvaro Enríquez, director del departamento, Héctor Carreño, en fin, es mucha la gente que está presente aquí en este momento. Sumamos con los asistentes más de 90 personas. Y eso dice mucho más que 1000 palabras. Es la maravilla de la tecnología. Lamentablemente, si los nombrara y los saludara a todos, en fin, sería un proceso largo. Déjenme decir algunas palabras. En esta ceremonia, la verdad, entrega la distinción de profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile al profesor Jorge Streeter. Esta ceremonia tiene un significado que va más allá del simple homenaje, porque el profesor Streeter recibe el testimonio de su facultad por su dedicación a la enseñanza
y por su aporte sustancial en nuestra vida académica. En este acto, en verdad, se materializa el respeto de sus pares, de sus estudiantes, a la labor que él ha realizado. Ustedes seguramente recuerdan esa maravillosa escena del film La mente brillante, en que un grupo de colegas de la Universidad de Princeton le entregan a John Cash, que es el futuro premio Nobel, un lápiz en señal de homenaje, de reconocimiento de sus pares. Y así como en su momento lo hicimos con el profesor Luis Ortiz, que se entregó un libro, esto es el ritual que en la facultad es análogo, equivalente a ese momento. Es decir, estamos aquí porque queremos reconocer el aporte del profesor Jorge Streeter. Sabemos que en nuestra facultad vienen a estudiar personas muy distintas. Si intentamos hacer una taxonomía simplificada, yo diría que hay 4 grupos principales. Un grupo que es mayoritario, yo diría más del 80%, vienen a la facultad porque quieren dedicarse a la profesión de abogado, ser jueces, abogados, en fin, en todas sus formas. Un segundo grupo viene a la facultad porque quiere dedicarse a la vida política. Son muy destacados, son menos, son más inquietos también, ¿ah? Y la facultad es conocida porque es quizás la mejor y la principal escuela de formación política de la facultad. Históricamente lo ha sido. Y también hay otros que quieren dedicarse a las humanidades, a la literatura, a la historia, y vienen a estudiar el derecho para tener una visión sistémica. Y está el grupo más reducido quizá, que somos los que queremos dedicarnos a la enseñanza y al estudio del derecho, al derecho como disciplina. Y en estos 4 grupos, la facultad siempre ha tenido personas muy destacadas. Es extraño, sin embargo, que una persona que se destaca mucho en uno de estos grupos lo sea también en otro, francamente. O son muy buenos abogados, o muy buenos profesores, o muy buenos políticos, en fin. En el caso de la persona que estamos homenajeando, el profesor Jorge Streeter, yo pienso que él se ha destacado de manera excepcional como jurista, como abogado profesional muy destacado y también como profesor. Y eso es lo que estamos homenajeando. Ha dejado una marca imborrable en muchos estudiantes por su forma de aproximarse y enseñar. Sabemos que él admira al profesor francés Alexandre Ogilvy, el fenómeno jurídico. Y sus discípulos, sus alumnos, sus oyentes, sus lectores, entre los cuales me encuentro, que son muchos, dan cuenta de la influencia de su magisterio. La enseñanza del profesor Streeter ha recorrido cuestiones muy precisas y técnicas como es el derecho tributario o la libre competencia, hasta aproximarse a cuestiones muy generales y abstractas de la teoría del derecho, tales como el principio de igualdad y la regla del precedente, y otros temas de ese calibre. En uno de sus siempre estimulantes artículos, los que lamentablemente permanecen dispersos en muchas publicaciones, el profesor Streeter señalaba con modestia que lo valioso que pudiese haber señalado tenía un origen, y decía, cito comillas, cualquiera idea meritoria que en el ensayo pudiera encontrarse viene de aquellas personas con que he procurado mantenerme en conversación espiritual durante muchos años de vinculación con las 2 más bellas formas de lo jurídico, la enseñanza en la universidad y la práctica profesional del arte del derecho. Cierre comillas. Quisiera entonces decir unas líneas, primero, sobre el estilo de su práctica profesional y segundo, sobre su enseñanza y vida universitaria, para después
quizás avanzar algunas palabras sobre esta conversación espiritual a la que él alude. Vamos entonces a la cuestión de la práctica profesional. En su distinguida carrera profesional, el profesor Streeter ha sido integrante, socio o consejero de algunos de los más importantes estudios jurídicos del país. Yo lo conocí trabajando con él en Claro y Compañía, y varios que hay aquí presentes que fueron alumnos de él también trabajaron con él ahí, con una amplísima experiencia en asuntos relativos a aspectos tributarios, la banca y las finanzas, además de contratos internacionales, competencia mercantil, minería, regulación de las actividades empresariales. Siempre se destacó como un excelente abogado. También ha sido abogado integrante de la Corte Suprema entre los años 2006 y 2009. Y cuando discutimos si el derecho es una ciencia o un arte, una discusión que puede ser a veces hasta bizantina, yo diría que el profesor Streeter, y así lo avanzó la profesora Nicole Nene, se inclina, como lo hace Carneluti, por considerar el derecho en verdad como un arte, por determinar lo justo en una situación de conflicto como una labor de trabajo paciente, de cincelado, una tarea de reducir la indeterminación o la duda. En esta afirmación nos basamos en sus dichos, en el artículo que he mencionado antes, en que él se refiere a la práctica del arte del derecho. Y en ese trabajo, él dice, el arte de la palabra, perdón, en ese trabajo, él dice incluso que hay que ensuciarse las manos con el derecho, cosa un tanto curiosa, uno diría, pero no es ensuciarse las manos así como un niño, sino como un artesano, como una persona que trabaja una cierta materia y le da forma. Hoy día, por lo demás, nos va a hablar del arte de la palabra en el derecho, y no de la ciencia de la palabra en el derecho. No todo es belleza en el arte del derecho. La realidad de la práctica del derecho también tiene ciertas formas que nos obligan a cuestionarnos, sobre todo en la profesión. Piensen ustedes, una abogada feminista puede defender a un abusador sexual. ¿Puede un abogado de izquierda o comunista defender los intereses de una multinacional capitalista? La abogacía profesional plantea cuestiones, dilemas, problemas muy profundos, y es difícil mantener la imparcialidad moral o política del abogado en los casos concretos que debe enfrentar. El profesor Streeter se destacó siempre por mantener su independencia. Y aquí les voy a decir algo que yo he observado, que como todas las observaciones puede ser enteramente incorrecta, pero estamos aquí para testear las ideas. Y es cuál es el estilo de la práctica profesional del profesor Streeter. Y esto es lo que yo vi. Yo pienso que él, por lo menos el tiempo que lo conocí, fue un tipo de abogado que tomaba una distancia, particularmente respecto de los clientes en el ejercicio profesional. Cosa que llamaba mucho la atención, porque hoy día que los abogados estamos entregados a rendirnos frente, en fin, al Dios mamón, al dinero, lo que queremos es tener clientes y no alejarnos de los clientes. Esta peculiar forma de trabajar con los abogados hacía que Jorge Streeter en verdad fuese una especie de consejero de abogados, un abogado de segunda línea, digámoslo así, de backstage. O sea, en la primera línea estaban los abogados con el cliente y él aconsejaba a los abogados para cómo tratar el caso con los clientes, que es una forma muy particular de ejercer la profesión. Y brevemente, a mí me tocó comprobar esto cuando yo era un abogado joven. Voy a contar algo que a mí todavía me parece curioso.
Porque Streeter me pidió, mira, yo no puedo atender a unos clientes, ahora unos clientes extranjeros muy importantes, yo te pido que tú los acompañes a almorzar al Hotel San Francisco, que es muy bueno, que se come muy bien, es muy elegante. Yo era un abogado joven y estaba feliz de hacer esta tarea. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando llego a almorzar y voy en la mitad del primer plato y veo que en la mesa del lado está Jorge Streeter almorzando solo? ¿Qué manera más clara de graficar? ¿Ah? Ahora yo más viejo me he dado cuenta que en realidad los clientes pueden ser muy aburridos y que hay que tomar distancia de ellas, pero en ese momento la verdad no pude entenderlo. Esta forma de distanciamiento de los clientes en los tiempos de la mercantilización de la profesión, de rendirse ante el dios mamón del dinero y estar disponible para hacer cualquier cosa, pagarle las cuentas a los clientes, llevarlos a Lapa, hacerles cariño, encontrar lindo a su familia, en fin, es un ejemplo. El abogado no debe estar disponible para agradar a los representados y constituye este ejemplo de Jorge Streeter en la profesión una forma muy clara de dignificar la abogacía. Déjenme referirme ahora a una segunda cuestión que es su labor universitaria. Él, la verdad, que fue Premio Montenegro, mejor alumno de Derecho Penal cuando terminó su estudio. Con posterioridad, por muchos años fue profesor de Derecho Económico y más tarde enseñó el curso de Filosofía del Derecho. Había estudiado Filosofía del Derecho en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. En verdad es un profesor que yo creo que se destacaba entre los demás en la facultad porque tenía una visión multidisciplinaria, o sea, era más de una disciplina y además un conocimiento muy profundo y extenso del derecho positivo, una rara combinación. Pero esta condición no solo estaba determinada por abordar cuestiones en apariencia lejana o disciplinas que parecen diversas, sino que se manifestaba al interior de cada curso. Así, por ejemplo, en su curso de Derecho Económico podía detenerse por semana en el análisis de un solo artículo, de una ley, de una cuestión. Este método de lectura intensiva, lo llamaría yo, parecido al de algunos filósofos cuando analizan textos clásicos, hacía que él se diera vuelta y que circulara en torno a una idea como si fuese su propósito penetrar los círculos de la Divina Comedia del Dante. Es una cuestión que era como recurrente y muy poco usual en los demás profesores que recorrían la materia, en fin, sin este nivel de profundidad. Su curso de Filosofía del Derecho, al entregar al alumno la exigencia de un trabajo escrito sobre un tema del curso de su elección, con un amplio plazo de entrega, incitaba a la investigación y eventualmente después estos trabajos sirvieron para elaborar memoria. En la facultad, el profesor Streeter también cumplió funciones de administración económica, fue consejero de facultad, vicedecano de la misma en los años 90, en el contexto de varias iniciativas que existieron en Casa Central. Trabajé con él en una propuesta para la universidad, es decir, era una persona comprometida con la mejora de la institución donde él trabajaba. Lamentablemente resolvió dejar la facultad y privarnos de su aporte intelectual formal. Sin embargo, siempre mantuvo con muchos de nosotros, nosotras, un contacto personal, intelectual, un intercambio que habla de su generosidad. Y esa es la cuestión de la conversación espiritual a la que me refiero finalmente. En el artículo del año 2002, Ciencia del Derecho, que ya ha explicado, en fin, su visión de que el derecho no es una ciencia, que es un arte, el profesor Streeter habla de que ha procurado mantenerse en esta conversación, tal como lo citaba antes. Y si uno sigue el rastro de sus citas, no cabe duda que las personas que él ha, digamos, contactado en esta conversación continúan con él a través de publicaciones más tardías, en libros o en artículos que él ha hecho. Decíamos al comenzar que en nuestra facultad
conviven varios tipos de personas y con intereses diversos y hasta opuestos. Hay veces en que se quiere destacar la dimensión profesional o la política o la académica. Nosotros en esta gestión hemos querido poner de relieve y destacar la profesión y la disciplina intelectual y académica, y esta no significa desmerecer la dimensión política. Así hemos concretado el proyecto de instalar un librero en la sala de profesores que reúna allí las obras intelectuales de nuestro claustro académico. Ahí lo están mostrando en la imagen. Obras que van desde el año 1839, desde Alejandro Álvarez, Andrés Bello, hasta, en fin, la letra Z, para mostrar, manifestar el esfuerzo intelectual que se asocia a la facultad. No solo somos una escuela de formación política, sino que somos una casa de estudio, de pensamiento crítico, de cultura, de humanidad, y esto yo creo que siempre lo entendió y lo expresó Jorge Streeter, incluso, yo diría, en su oficina, las que alguna vez la visitaron, recordarán que tenía un librero más grande que este que estamos mostrando, y ya sirvió de inspiración, y en realidad él estaba genuinamente interesado. No era un librero de libros empastados, digamos, como a veces se compran y se ponen en las teleseries. Y yo me recuerdo cuando el profesor Streeter, el año de la publicación del libro de Dworkin, Lost Empire, me pidió, yo hice un viaje a Inglaterra, que lo trajera, y yo en verdad no conocía a Dworkin antes de ese trabajo. Había leído, en fin, unos artículos nada más. Él ya estaba atento a esa evolución. Entonces, al honrar la figura de Jorge Streeter, que nunca ha sido una persona que haya ocupado un cargo público, sino un cargo judicial, estamos también resaltando esa dimensión de la facultad, la dimensión profesional y la dimensión académica. En un libro colectivo reciente del año 2020, bajo el mismo título, La interpretación de la ley tributaria, se presentan los trabajos de una jornada de derecho tributario que todavía critican el artículo seminal del año 1968 que tiene Jorge Streeter sobre esta materia, y algunos siguen esas tesis. Se han publicado muchos otros trabajos prestigiados en diversas revistas, y la verdad que en las conferencias han formado parte de libros, escrito libros sobre razonamiento jurídico, la influencia de la equidad, en fin. Hay un aporte en su obra intelectual que es ejemplar, que es sustancial, que es original y que vivía honrando. Recientemente, en un seminario que organizó el Centro SECO de la Universidad Adolfo Ibáñez, se reunieron varios trabajos que comentaban un escrito, el profesor Jorge Streeter, que había concitado el comentario y trabajos derivados de destacados especialistas. El profesor Jorge Streeter en ese trabajo había propuesto una serie de ideas para que fuesen tomadas en cuenta en la elaboración de la nueva Constitución chilena. Esto demuestra que sus ideas mantienen hoy plena vigencia. Esperamos, ojalá, de pronto estos trabajos que están dispersos puedan reunirse en un volumen y podamos completar el librero que antes mostraba con la obra del profesor. Es debido entonces a esta entrega tan personalísima como original, tan destacada en esa forma de lograr lo jurídico, lo profesional, que él ha denominado como atribuyéndole el adjetivo de belleza a su particular forma de abordar el trabajo de abogado y la enseñanza universitaria, que el profesor Jorge Streeter es reconocido en esta ocasión como profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Los felicitamos por eso, y es por nuestra parte hacerle entrega de esta distinción un verdadero honor.
le damos las gracias por todo lo que nos ha entregado a nosotros y al habernos entregado a nosotros cosas tan valiosas, nosotros las entregaremos a quienes serán nuestras predecesoras y predecesores, es decir, lo hemos entregado a la facultad. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias, profesora. Muchas gracias, decano, por sus palabras y también por sus anécdotas. En este momento vamos a dar inicio ya a la entrega del reconocimiento y por ello les debo informar que el decreto exento de la Universidad de Chile, número 30.466, del 20 de octubre del 2021, confiere la calidad de profesor honorario al profesor Jorge Streeter Prieto. La calidad de profesor honorario puede conferirse a las personas de nacionalidad chilena o extranjera de la más alta jerarquía intelectual, científica o artística, que no sean miembros de la comunidad universitaria y que se hagan acreedores al saber superior en el área del conocimiento de la respectiva facultad o de instituto interdisciplinario. En el profesor Jorge Streeter se cumplen con creces los méritos y contribuciones necesarios para merecer esta distinción, pues ha sido formador de varios profesores y profesoras en la disciplina de Derecho Económico y la Filosofía del Derecho y de eminentes abogados y abogadas litigantes en el campo de la libre competencia y el Derecho Económico. Además, ha dejado una huella indeleble en numerosas generaciones de egresados y egresadas de la Facultad de Derecho debido a su manera de dictar clases. Invitamos entonces al profesor Jorge Streeter Prieto a recibir el diploma y medallas respectivos de mano del decano de nuestra facultad, profesor Pablo Rustagle. Felicitaciones, profesor. Un merecido homenaje de parte de nuestra facultad y universidad. Invitamos ahora a escuchar la clase magistral del profesor Streeter Prieto, El arte de la palabra en Derecho. Señor decano, autoridades y docentes de la facultad, mi querida profesora Nicole Neme, mis queridos amigos y exalumnos, don Domingo Valdés y don Pablo Rustagle, profesores, alumnas, alumnos, señoras, señores. No puedo ocultar, se me nota en la voz, que en este momento tengo mucho más en el corazón que en la mente. Porque lo que he oído y lo que ha ocurrido me ha conmovido profundamente. Así todo, porque la universidad me honra sin que por supuesto yo lo merezca. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones muy someras, apenas un esbozo, de un tema con el que he convivido durante muchos años, tanto aquí en la facultad como en el ejercicio de la profesión. Es ¿qué hacemos, jueces y abogados, con determinadas palabras del derecho que, por decirlo menos, son muy importantes, que en ocasiones son muy apremiantes y que nos crean problemas? Y quiero hacerlo, si ustedes me lo permiten, en un espíritu que siempre he admirado en un grandísimo jurista que es el profesor español don Luis Díez Picasso. El profesor Díez Picasso, gran hombre de derecho, terminaba todos sus informes jurídicos con una frase como esta: este es mi dictamen, que someto gustosamente a cualquier otro parecer mejor fundado. Un hombre sabio, una persona de gran calidad. Se ha nombrado aquí, lo nombró Nicole, lo nombró Paulo.
al inicio mismo de una gran obra que es el esbozo de una fenomenología del derecho, Alexandre Kojev, con quien según Pablo yo mantengo una conversación espiritual, y es cierto, Kojev es un gran, serio y riguroso filósofo hegeliano y marxista, pero que ha apuntado al corazón del derecho en esta obra de una manera que muchas de mis alumnas y muchos de mis alumnos recuerdan porque lo leímos y trabajamos con él. Alexandre Kojev decía al inicio de este libro: el fenómeno del derecho no ha encontrado aún una definición universalmente aceptada y realmente satisfactoria. Por eso podemos encontrar en manuales jurídicos frases como esta: en el estado actual de la ciencia, una definición del concepto de derecho que sea satisfactoria está excluida. Continúa Kojev. Ahora bien, hablar de algo sin poderlo definir es, en el fondo, hablar sin saber de qué se habla. Y en esas condiciones, hablar sin saber de qué se habla, el discurso tiene pocas posibilidades de ser convincente o de acuerdo con aquello de lo que se habla. El núcleo de lo que quiero tratar, mejor dicho, de lo que quiero apenas esbozar, está ahí. Y uno se dice esto que Kojev menciona sobre la voz derecho, que todos sabemos que tiene distintas acepciones, se refleja en otras nociones, conceptos, expresiones de valores o de principios. Veamos. El Consejo de Estado francés, institución respetabilísima en el mundo jurídico, en su informe general del año 1999, tomó por tema el interés general, y en ese informe del Consejo de Estado se reúnen una serie de ensayos de juristas muy connotados en que podemos leer lo siguiente: el interés general es el concepto fundador de la sociedad y del Estado. El interés general es considerado como la piedra angular de la acción pública, determina su finalidad y es el fundamento de su legitimidad. Vaya, si no será importante. La idea de interés general es, sin embargo, arduamente disputada, al punto que se ha podido hablar de una crisis de esta noción. Es un concepto invocado muy a menudo, pero raramente se le define. Y esa imprecisión que le rodea parece serle connatural. Esto no solamente en el ámbito del derecho del Estado. Muy poco después se publica una obra notable, muy alabada por el gran jurista Jacques Stang, que se trata El interés general y el contrato. Y en ella, respecto también del interés general, se dice: el interés general es el fundamento común de las esferas privada y pública. El interés general, condiciona toda la vida en sociedad y legitima el derecho del Estado. El interés general es una noción que no puede reducirse a un contenido preciso. Esto que se dice de derecho y de interés general también se podría repetir casi en los mismos términos si hablamos de utilidad pública, de función social, de buena fe, de buenas costumbres, de trato justo y equitativo, de lo razonable, de lo proporcional, etc. En el fondo, se trata de nociones o de conceptos que expresan algo con que nos encontramos en todas las distintas disciplinas del derecho y prácticamente todos los días de nuestra actividad. ¿Cuál es? Que en el problema que tenemos entre manos resulta importante saber qué significa una determinada expresión, y esa expresión no tiene una delimitación. Es no una idea de esas claras y distintas que destacaba el fundador de la filosofía moderna, sino que es una palabra
algo vaga, ambigua, que apunta en distintos sentidos. La imagen absolutamente típica es que la realidad que la palabra connota está como cubierta por una especie de neblina y por lo tanto acercarse a ella es difícil. Creo que nada puede ser más útil para mostrar problemas como el que estas palabras nos plantean que traer aquí y poner sobre la mesa un problema de verdad. Y me alegro mucho que esté el profesor Ortiz aquí porque me va a poder sin duda corregir, porque como es en el área de él en que esto incide, sin duda alguna, por lo demás es un tema que conversamos en un congreso en Temuco hace muchos años y él probablemente lo recordará. En el año 1948 se pone en vigencia en este país la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y en el artículo 3º, en una de esas varias letras, se dice o se prescribe: cometen delito contra el orden público y serán castigados aquellos que lleven a cabo la implantación del sistema de trabajo lento que pueda alterar o altere el normal desarrollo de alguna industria vital del país. Ocurre que en 1953, en una de las oficinas salitreras, que sin duda en la época se consideraban industrias vitales en el país, un grupo de trabajadores, con el apoyo de su sindicato, por desavenencias con la sociedad que administraba la oficina salitrera, deciden instaurar el trabajo lento. Y casi inmediatamente se les acusa y se les somete a proceso en virtud de este concreto artículo. Se les acusa de cometer delito contra el orden público. La sentencia de primera instancia es dictada por un ministro sumariante, y el ministro sumariante, en lo sustancial de su sentencia, dice: el orden público es el bien jurídicamente protegido por el legislador, y por lo tanto no le cabe al ministro ninguna duda que para los efectos de aplicar la ley, él tiene en su sentencia que expresar qué es el orden público para los efectos de aplicar esta norma. Y dice lo siguiente: desde un ángulo económico, el orden público se ha definido como el conjunto de medidas y reglas legales que dirigen la economía, organizando la producción y distribución de las riquezas en armonía con los valores de la sociedad. Esta definición en la época era novedosa. El profesor de esta facultad, don Raúl Varela, la había introducido a la discusión chilena muy poco antes en un congreso jurídico o en una conferencia, y por lo tanto el tema estaba muy de moda, y en esta parte el ministro sumariante lo sigue prácticamente a la letra. La conclusión del ministro sumariante entonces es que como la infracción del orden público económico es un delito económico, y es, por lo tanto, si es infracción del orden público económico, supongo yo que habrá pensado el ministro, entonces infringe el orden público, que es el que está acá. Estas personas que han cometido este delito económico, penas privativas de libertad, todos relegados a distintas ciudades del país. Apelada la sentencia, llega a la Corte de Apelaciones de La Serena, que la resuelve a comienzos del año 1954. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Serena es algo peculiar, en el sentido que dos de los ministros de la sala simplemente resuelven: se confirma la sentencia apelada. Punto. El tercer integrante de la sala escribe una larga, razonada y fundada disidencia, en la que, al referirse al tema del bien jurídico protegido, orden público, él dice: yo no estoy de acuerdo para nada con esto de que sea el orden público económico. El orden público a que se refiere la Ley de Defensa Permanente de la Democracia es aquel que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con la convivencia, y por lo tanto el delito contra el orden público importa desmanes
tumultos, disturbios, destrozos, incendios, agresiones a los agentes de la autoridad, etc. En lo cual no anda para nada descaminado, porque en la época el artículo pertinente del Código Penal sobre desórdenes públicos decía los que perturbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria, etcétera, etcétera, a la persona o la propiedad de otros. Ahora bien, en la Corte de Apelaciones, la mayoría que confirma la sentencia condenatoria prácticamente no se da ni siquiera por aludida de que existe una disidencia que plantea algo distinto. Y por lo tanto condenados quedaron a firme los trabajadores y los representantes de sus sindicatos. Con todo respeto por los jueces de la época, yo me voy a permitir señalar que a mi juicio, salvo opinión mejor fundada, a mi juicio hay aquí en esta sentencia a lo menos 3 falencias, que son falencias que atacan tanto las reglas del arte del derecho como la ley. En primer lugar, es un hecho absolutamente conocido que si en una sentencia uno va a hacer una afirmación o llegar a una conclusión que determina el resultado, esa afirmación o esa decisión debe estar justificada. Es preciso dar efectivamente razones de por qué. El ministro sumariante que introduce aquí como bien jurídico protegido el orden público económico y pretende que ese orden público económico sea el mismo orden público de la ley de defensa de la democracia, simplemente pone el concepto sobre la mesa. Es casi como lo que los griegos llamaban, o los latinos hablando de los griegos llamaban un deus ex machina. En lenguaje más coloquial entre nosotros, es como el mago que saca la palomita y la muestra desde su sombrero. La afirmación está ahí desnuda, no tiene apoyo. No se ha mostrado en parte alguna el camino, ya Nicola aludía a eso, el camino que lleva desde definir los términos de la controversia hasta la conclusión, el orden público económico es aquel que castiga la ley de... No hay nada de eso. Y por lo tanto, una decisión fundamental en la sentencia que carece de motivación rompe tanto la regla del arte jurídico que diga lo que diga que esté bien apoyado, como la regla legal que dice que las decisiones deben estar motivadas y justificadas. Cuando pasamos a la Corte de Apelaciones, que hace suya esta primera falencia, aparecen otras 2 falencias. Una artística, la otra trágica. Ante la Corte no cabe ninguna duda, ni la que menor, que si están reunidos los 3 ministros en una sala y 2 dicen orden público económico y el otro dice no, para nada, sino que aquel que se rompe con la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, ¿no? Etcétera, ahí hay una alternativa. Y cuando en derecho hay una alternativa y uno debe decidir, entonces es de toda razón que apliquemos algo que en derecho se da muy bien, que es el principio de razón suficiente, en cual uno dice, esta es la alternativa que escojo por tales y cuales motivos, y esta la rechazo por tales y cuales fundamentos. En el fallo de la Corte de Apelaciones no hay ni razones para aceptar ni razones para rechazar. Segunda falencia. De esta segunda falencia nace una tercera que es la más grave de todas, porque el profesor Ortiz me corregirá si estoy muy equivocado. Creo yo que es un principio en el derecho procesal penal y es un principio que yo he creído reconocer
hasta en el mensaje y en el Código de Procedimiento Penal que entró a regir en Chile a comienzos del siglo pasado, que si respecto de una norma hay dos interpretaciones posibles, una que lleva a la condena y otra a la absolución, el tribunal ha de preferir la que absuelve. Favor rei en favor del reo, que también se llama el principio pro persona o pro libertad. Aquí tenemos entonces una situación en que todo giró en torno a este bien jurídico protegido, orden público, en que notamos falencias que miran a ciertos aspectos importantes del arte de aplicación del derecho, y en que se hace presente algo que a mí siempre me ha conmovido mucho, que si bien estos temas pueden ser muy importantes cuando estamos en el nivel general de la disciplina, cuando estamos en el nivel del juicio, no solamente son importantes, sino que son apremiantes. Exigen mucho más de la persona, porque en la generalidad uno puede y siempre lo hace. Decir, claro, yo tengo esta idea y hay otras dos o tres, todas las opiniones son razonables. En el juicio eso no es posible. En el juicio la entidad moral, estoy hablando de moral jurídica, de hacer muy bien lo que es propio de lo nuestro, exige decidir. Y si no se decide bien, como reitero con mucho respeto, creo que no lo hizo esta sentencia, entonces la persona humana, que es la que está en el centro de las preocupaciones jurídicas, ineludiblemente puede salir dañada y muy dañada. Como es lo que ocurre a trabajadores y dirigentes sindicales que pierden su libertad. El tema entonces es si efectivamente lo que tenemos por delante de nosotros es algo que hay que hacer, descubrir cuál es el sentido que corresponde, y si tenemos claro que el contexto en que lo vamos a hacer tiene su mejor ilustración en litigio, proceso, sentencia, entonces tenemos que darnos cuenta que lo importante y apremiante de resolver esta cuestión del significado de las palabras no es abstracto, sino que es extraordinariamente concreto, porque el conflicto es hasta perceptible por los sentidos. No es general, sino que está muy bien determinado dentro de ciertos marcos, y sobre todo no es anónimo. Las leyes no se refieren a Pedro, a María o a Juana, pero el conflicto sí. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos, o creo yo, supongo, someto a la consideración de ustedes, que la tarea que tenemos que acometer se acomete en una circunstancia, que a mí, aquí me acuerdo de las citas de Nicole, que Romano Guardini muy acertadamente ha descrito como lo viviente concreto. Y es en estas circunstancias, especialmente cuando se da en litigio, proceso, sentencia, que tenemos que actuar. Ahora bien, un esbozo elemental. ¿Cómo podría ocurrir esto? ¿Cómo podría ser que hiciéramos un esfuerzo para saber, en este caso concreto, con tales y cuales circunstancias entre tales personas, si la discusión, la controversia que se ha trabado en torno a la palabra X va por el lado del demandante o por el lado del demandado? Es cosa elemental del derecho de defensa en juicio que las partes tengan una defensa profesional seria. Las partes, demandante y demandado, valga decirlo y excúsenme la torpe redundancia, son parciales y además cada una de ellas es interesada en lo suyo y en que fracase lo de la contraparte. Y hasta donde lo permite la ética profesional, la defensa profesional del actor y del demandado también se hace parcial al modo de ver las cosas que le den la razón a quien.
Cuando los abogados se ponen a trabajar, entonces mirarán lo que hay sobre esta palabra, recopilarán antecedentes, conversarán, etcétera. Se les ponen ahí por delante 3 o 4 significados posibles, los meditan y dicen, este es el que realmente va en la línea que yo considero adecuada para la buena defensa y el éxito de mi parte. Y redacta entonces un escrito en que le presenta al juez una especie de borrador de sentencia en que le dice, mire magistrado, por tales y cuales antecedentes, razonamientos, argumentos o lo que fuera, este es el significado que usted, juez, debe darle a la palabra en discusión. El otro abogado hace exactamente lo mismo. Son posibilidades. Y hay que tener presente que los abogados, cuando estamos en esto, somos retóricos. Lo que nos interesa, mi querido amigo lo sabe mucho mejor que yo, es persuadir. Llegan entonces ante el juez, que no es un retórico, que no le interesa persuadir, sino que es un dialéctico al que le interesa encontrar la verdad. Llegan ante el juez como materia prima, por decirlo así, 2 sets muy interesantes, bien escritos, bien armados, bien razonados, pero que le proponen al juez decisiones distintas por razones y justificaciones también distintas. ¿Qué hace el juez? Yo durante mucho tiempo, y Nicole lo sabe muy bien porque esto lo usé en muchos cursos, he seguido con el mayor interés los trabajos sobre lo que hacen los jueces, especialmente al dictar sentencias, de juristas como Calamandrei, Serra Domínguez, Rocco, Wroblewski, etc. Grandes expertos que nos dicen algo en palabras muy elegantes y muchas veces con frases muy hermosas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es una cosa muy peculiar y que la tengo que confesar ante todos ustedes. Que cuando yo quiero ponerme en el papel del juez que tiene que resolver esto, la más grande influencia que he recibido no me viene de los trabajos jurídicos, sino que de trozos muy breves de 2 personas absolutamente históricas, pero ya bastante antiguas, de una extraordinaria sensibilidad espiritual. El filósofo neoplatónico Plotino y el monje medieval, el maestro Eckhart. Ambos dicen más o menos lo mismo en el tema que a mí me interesa citar. Voy a citarles lo que dice Eckhart. Cuando un maestro hace una imagen de madera o de piedra, no hace que la imagen entre en la madera, sino que va sacando las astillas que tenían escondida y encubierta a la imagen. No le da nada a la madera, sino que le quita y le expurga la cobertura, le saca el moho y entonces resplandece lo que yacía escondido por debajo. La idea detrás de Eckhart y de Plotino es que el gran artista no impone su forma a la materia, sino que deja que con su arte la materia refleje lo que había allí, lo que en el lenguaje de Eckhart podría haberse llamado la verdad de la cosa. El juez, que también es artista, no trabaja con una materia prima de madera o de piedra, sino que se hace cargo de, perdón lo burdo de la expresión, pero de una materia prima intelectual que se le ha sometido en estos escritos de los abogados retóricos y que el juez dialéctico debe de alguna manera resolver. El juez comienza nuevamente un esbozo, una hipótesis, con una tarea de limpieza de aquello que le han presentado.
excluye las estratagemas de la mera retórica. Schopenhauer tiene escrito un librillo muy simpático que se habla de las 38 estratagemas que usan los retóricos, y uno las lee y se reconoce porque en los escritos está una y otra vez lo mismo. Es verdad. Prescinde el juez de las falacias, porque las falacias en los escritos jurídicos son, por decirlo menos, habitualísimas. Pone en perspectiva el juez para sí los tópicos o lugares comunes del derecho que los juristas, retóricos, abogados de las partes han traído a colación. Se cuida de no aceptar el mal uso que puede haberse hecho de doctrina o jurisprudencia, porque es muy habitual traer a colación la que es impertinente a la realidad y a las circunstancias del caso. Y hecha esta limpieza de la materia prima que se le ha ofrecido, el juez entonces podrá apreciar casi en su prístino origen lo que realmente hay de sustancia en las dos presentaciones. Y este juez, como es una persona seria y rigurosa, y más todavía si fuera mejor mujer, porque son mucho más rigurosas que nosotros, los varones, el juez diría, ¿qué hago? Tomo como hipótesis la alternativa del demandante y trato de justificar por qué la acepto mientras rechazo la del demandado. Y lo deja bien anotadito. Y después tomo como otra hipótesis lo que propuso la otra parte y hago el mismo trabajo. Y créanme, por lo menos es mi experiencia, eso limpia la mente increíblemente, porque uno puede quedar advertido muy rápidamente de dónde efectivamente va, lo que permite alumbrar, dar a luz, sacar adelante una decisión importante, que a su vez, por supuesto, no es más que el principio de aquello que él, cumpliendo con el debido proceso y las reglas de la ley y del arte del derecho, justificará en la sentencia, para lo cual ya tiene hecho su trabajo de base. No solamente Plotino y Eckhart hablan de esto que mencionaba la cita del monje medieval. También un genio como Leonardo da Vinci y un gran autor como Oscar Wilde y muchos otros van en la misma senda. Pero curiosamente, en su inocencia y en su asombro ante el mundo, también un niño. Este relato que encontré en un libro muy simpático que hay por ahí es el siguiente. Una historia contemporánea, probablemente francesa, presenta a un escultor que ordena que se le lleve un gran bloque de piedra y se pone a trabajar en él. Unos meses más tarde, acaba de esculpir un caballo. Entonces un niño que le había observado trabajar le preguntó, ¿cómo sabía que había un caballo dentro de la piedra? Vean ustedes, la inocencia y el asombro del niño apuntan en la dirección absolutamente correcta. La pregunta del niño es para descubrir, o como decía el gran psiquiatra Jung, encontrar algo buscándolo. Y ese descubrir es del todo distinto a imponer. Imponer es lo que yo creo que ocurrió con el concepto de orden público en la sentencia del Tribunal. Si se hubiera hecho un esfuerzo por descubrir, a lo mejor los trabajadores también quedaban en libertad. He hecho yo más de alguna referencia a descubrir la verdad de las cosas, a alumbrarla, a hacerla que salga a la vista de todos. Y uno podría pensar que estos llamados a la verdad son puramente florilegios, retóricos. Honradamente creo que no hay tal. Creo que no hay tal
Porque existe un viejísimo y antiguo dicho latino, en cuya virtud aquello que está decidido con fuerza de cosa juzgada se tendrá por verdadero. Res judicata pro veritate accipitu. Y por lo tanto, en el derecho la verdad de la cosa también importa. Y en esto el derecho está en la más antigua tradición espiritual de Occidente. Ese gran filósofo presocrático que fue Heráclito nos regaló un aforismo. La naturaleza, la realidad, ama esconderse. Y la palabra griega que traducimos como verdad etimológicamente se lee sin velo. Esto es descubierto. Descubrir entonces, o mejor dicho, hacer patente en la sentencia lo que estaba latente en el proceso, eso en el fondo, creo yo, es el fin principal de aquello que el jurista Celso llamaba el arte de lo bueno y de lo equitativo, que era la manera como él describía lo que es lo que nosotros. Si me permite, señor decano, un par de minutos, porque quisiera terminar estas palabras con un recuerdo personal. Yo fui alumno en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile desde el año 1963 hasta el año 1967. A no dudarlo, fue una época de gloria desde el punto de vista académico en esta facultad. Yo sé que es muy injusto nombrar a algunas personas y callar a otras, pero estoy seguro que las personas cuyos nombres no menciona, que serán por supuesto la mayoría, me sabrán excusar. Y me alegro mucho que esté el profesor Luis Ortiz, porque es de las pocas personas aquí, junto con el profesor Irarrázaval, que saben más o menos de quiénes estoy hablando, porque el resto de ustedes son tan jóvenes que los han conocido solamente de nombre. Pero yo fui alumno en la cátedra de Economía Política del profesor don Alberto Valtra. En Historia asistí a las lecciones de historiadores eminentes como don Julio Keise y don Jaime Aguirre. En Derecho Civil fui alumno de mi gran y muy recordado maestro, don Jacobo Shaulton, un gran dialéctico, y de don Fernando Mujica. El profesor Ortiz recordará que la Comisión de Derecho Penal de mi época era don Álvaro Montes y don Eduardo Real, junto con el recién incorporado entonces Echeverri. Paso a Derecho Mercantil, don Rafael Lasalvia. En Derecho Internacional Público, el profesor don Ernesto Barros Carpa. En Derecho Laboral, don Francisco Wolfer Linares. Y en quinto año, dos hombres absolutamente extraordinarios, don Carlos Ruiz Bourgeois, mi queridísimo, que hasta el día de hoy se me corta la voz con todo lo de él, don Jorge Milla Jiménez. Yo sé lo que es ser un gran profesor en esta facultad porque fui su alumno. Y sé lo que es una clase magistral porque escuché mucho. Y sé, porque no he perdido totalmente el sentido de la realidad, que yo no doy la medida de quienes fueron mis maestros. No lo doy ni en el ancho ni en la profundidad. Y por lo tanto, que mi querido amigo decano Pablo Ruiz Tagle me ha entregado, no tiene como fuente, ni como origen, ni como causa, ningún mérito, reconocimiento mío. No soy yo el que doy lugar a esto. Y si lo he aceptado y lo he aceptado lleno de gozo y de emoción, es porque creo que su origen está en el sentimiento que marca más hondamente la vida entre las personas, incluso más que la justicia, que es la amistad.
Y cuando esa amistad es de alumnas y alumnos de muchos años, con los cuales hemos tenido la posibilidad de hacer juntos una vida en el espíritu de mi universidad y en el espíritu de mi facultad, entonces me acuerdo de un dicho: la amistad es sin por qué. Lo que mis antiguas alumnas y alumnos me hacen nace de su propia liberalidad. Es un regalo, un don, una dádiva. Ante lo cual a mí solo me cabe mirarlos a los ojos como lo hago ahora y decirles muchas gracias.